Asesinato en el Orient Express, o en el Oriental Express, o en el Expreso de Oriente, es una novela de detectives, policíaca y de misterio. Escrita por Agatha Christie y publicada originalmente en Inglaterra el 1 de enero de 1934. La historia en esta novela tuvo cierta inspiración en sucesos de la vida real. El caso de secuestro de Armstrong está basado en el secuestro real del hijo de Charles Lindbergh en 1932, poco antes de que el libro fuera escrito. Una doncella empleada por los padres de la señora Lindbergh fue sospechosa de estar involucrada en el crimen y, luego de ser duramente interrogada por la policía, se quitó la vida. Otro evento real que ayudó a inspirar la novela, menos recordado, fue cuando Agatha Christie viajó por primera vez en el Orient Express en el otoño de 1928. Pocos meses después, en febrero de 1929, un Orient Express quedó atrapado por una ventisca cerca de Çerkezköy, Turquía, quedando estancado 6 días. Para el lector de nuestra época, que ha visto ya innumerables episodios de CSI, La Ley y el Orden, Magnum, La reportera del crimen e incluso las películas basadas en los mismos libros de Agatha Christie, resulta de gran ayuda olvidarnos de todo lo que hemos visto en cine y televisión en las últimas décadas, y trasladar nuestra mente a dos mundos y épocas. Primeramente al lugar y momento en que los personajes de esta aventura se encuentran mientras viajan en un tren de lujo por el este de Europa, y enseguida, transportarnos a 1934, cuando la televisión todavía no llegaba a los hogares, la radio aún era un lujo reservado a la sala de algunas casas, y el lector de la época disfrutaba aún de las mejores aventuras, con la ayuda de la mejor de las herramientas para estos casos, su propia imaginación y un buen libro entre sus manos. Reseña de la novela, Asesinato en el Oriental Express. Primera parte. La historia comienza confusa y aletargada en sus primeras líneas, nada malo en realidad. Al contrario, nos transmite de inmediato el sentir en el momento del gran detective Hércules Poirot, en espera de abordar su tren, con un clima helado, que para él resulta difícil de sobrellevar, pero sin perder su cortesía y elegancia para con quien le acompaña, en lo que ambos saben que será una corta espera, pero que la helada noche hace parecer poco menos que eterna. El comienzo es lento, relajado, tranquilo, tal como la atmósfera que nos van presentando, lo cual permite al lector situarse poco a poco en el comienzo de la travesía. Sin darnos cuenta, con ligeros detalles precisos, frases cortas y el ir y venir de los primeros personajes, de pronto nos sorprendemos nosotros mismos sentados en el primero de los trenes esperando iniciar la travesía. La lectura comienza a cobrar movimiento con cada página, ligera, amena, de texto sencillo y elegante, con descripciones y detalles sobrios, no más de lo necesario para no cansar al lector, y solamente transportarlo de un punto a otro dentro del Orient Express, que es donde pronto se desarrollará la historia. Nuevamente nos sorprendemos al final de cada capítulo, que la lectura ha sido tan amena, sencilla de seguir, e incluso simpática por momentos, y los personajes, aunque tal vez difícil de imaginarlos en su totalidad, van mostrando personalidades definidas, interesantes, misteriosas, que al ver que el capítulo se terminó, sencillamente continuamos sin demora al siguiente con toda naturalidad. Si bien al principio parecía que sería difícil, al pasar de los primeros 3 o 4 capítulos ya tendremos en nuestra mente, producto de nuestra imaginación, el escenario de cada vagón, los pasillos, los camarotes, el carro restaurante, y también comenzamos a imaginar la vestimenta de cada personaje, aunque todavía no sus rostros, lo cual vuelve la historia más misteriosa. Incluso por un momento casi sentimos que a falta de literas en el Orient Express, podríamos quedarnos fuera de la historia, parados en el frío andén en espera de que podamos tomar otro tren más noche. Definitivamente llegamos a sentir un gran alivio cuando Buck, el gran amigo de Poirot, logra conseguirle una litera a tiempo, para que podamos subir con él nuestras maletas, y viajar por el este de Europa, en aparente calma, pero como lector, sabiendo que pronto algo habrá de suceder. Es inevitable que en muy poco tiempo, el gran detective belga se gane nuestro afecto, un personaje que gusta de observar el mundo y a las personas a una distancia discreta, pero sin perder detalle. Un hombre que te hará sonreír al menos una vez por capítulo, dándote cuenta que muy pronto te has convertido en su compañero, amigo y seguidor. Y sientes que te ha otorgado desde ya, un permiso tácito, para caminar a su lado y recorrer junto a él el Orient Express,
en busca de todo aquel detalle peculiar, que pudiera o no tener algún interesante significado en el futuro. Durante la primera parte, los personajes, aunque interesantes, aún no llaman por completo nuestra atención. Al menos no tanto como las observaciones aparentemente al azar y sin conexión que Poirot hace a cada momento, hasta de los detalles más sencillos. Definitivamente un detective con experiencia, que sabe reconocer enseguida el carácter de las personas, y sin mucho esfuerzo los va descifrando por sus rostros, su lenguaje corporal, sus palabras, pero, sobre todo, por todo aquello que aún ocultan y que a Poirot le intriga y espera con paciencia descubrir. De pronto, sin darnos cuenta, algo ha ocurrido en el Orient Express, tan inesperado para el personal del mismo tren, como para el detective e incluso para el mismo lector, que ya había olvidado que este libro se trata de crimen y misterio policíaco, y no solo de conocer poco a poco a sus personajes. Sin embargo, llama la atención que haya quienes lo que acaba de ocurrir no les ha sorprendido en absoluto. A los pasajeros. Comenzar a investigar resulta vigoroso, nos da nuevo aire para seguir la historia con un poco más de energía, aunque, ya sea porque inesperado y todo, ya sabíamos que algo tendría que pasar. O ya sea porque para un lector de nuestra época ya es difícil que se sorprenda por un crimen. Al final, logramos digerir sin problema la escena que se nos presenta, su descripción al detalle de todo lo que ocurrió, lo que pudo ocurrir y lo que tal vez ni siquiera sucedió realmente. Tan ameno como al principio, pero con mayor dinamismo, creemos que ya estamos listos para presentarnos junto al gran Hércules Poirot como asistentes de detective, graduados con honores. Bastaría una orden amable, elegante, directa y con autoridad de nuestro gran amigo belga, para que nosotros los lectores corramos de un vagón a otro en búsqueda de pruebas o pasajeros para desconfiadamente comenzar a interrogarlos. Nos queda claro que algo ha ocurrido y alguien es culpable, ya solo es cuestión de ayudar al detective a descubrirlo. Pero pronto nos damos cuenta de que no estamos listos para un caso como este. Poirot descubrirá enseguida lo que bien podrían ser las causas de tan inesperado suceso. Y una vez más nos sentamos a escuchar con atención, y más de uno con escalofrío, lo que nuestro héroe nos ha de compartir, para entender que la naturaleza humana es capaz de historias que nos harán cerrar los ojos en la búsqueda de una pausa que nos permita respirar profundo, para evitar temblar mientras buscamos en silencio algún consuelo. Y así termina la primera parte, 8 capítulos, que nos habían hecho sonreír y animarnos, ahora nos dejan en silencio y mirando con respeto a nuestro héroe, en espera de lo que él hará a continuación. Segunda parte. Si bien en la primera parte nos entreteníamos en el ir y venir entre los vagones del Orient Express, mientras observábamos a prudente distancia a los pasajeros de esta historia, tratando con toda calma de entenderlos, ahora de pronto la situación y la urgencia han cambiado. Se ha cometido un crimen, no hay lugar a dudas. Y mientras Poirot da cuenta de forma metódica y ordenada de las pistas encontradas y de las faltantes, nosotros como lectores, estamos esperando que de un momento a otro nos dé la orden para traer uno a uno a los pasajeros para el inevitable y totalmente necesario interrogatorio. Interrogatorio que nuestro detective conduce con magistral estilo, elegante por momentos, aparentemente torpe y distraído en otros. Siempre amable, cordial, respetuoso, hasta amigable y simpático de pronto. O rudo y marcando autoridad si es necesario, ya sea que se requiera uno u otro estilo con cada individuo, pero siempre de forma magistral. Definitivamente la confusión reina en esta parte de la historia, no solo por lo ocurrido, no solo por lo que cada pasajero revela y oculta en los interrogatorios, sino porque el mismo Hércules Poirot se las ha arreglado para confundirlos a todos, incluso a su entrañable amigo Bob y al Dr. Constantine que lo han acompañado desde que inició esta investigación. Pero también Poirot ha logrado confundir incluso al mismo lector. En este momento, por más neutrales que quisiéramos ser, como es el deber de todo buen lector de novelas de detectives, nos deleitamos y sumergimos en las breves, pero en algo reveladoras, historias de los ahora interrogados. Es difícil para el lector entender aquí lo que ha ocurrido. Son muchos datos, muchas pistas y pareciera que nos vamos llenando de piezas de diferentes rompecabezas.
sin darnos cuenta, la escritora, la maestra del misterio, nos ha traído mediante breves relatos, a un estado en el que como lectores, ya no sabemos en quién podemos confiar, y lo más grave es que ni siquiera sabríamos por qué. Uno, o una de ellos, podría ser el asesino. Pero lo que más nos desconcierta, es que también podría resultar, que no fuera ninguno de ellos. Cada pasajero tiene algo que contar que se relaciona al menos en una pequeña parte con el crimen. Especialmente cuando decide no contarlo. Cada uno podría ser inocente, o tal vez no. Y más de uno nos produce cierta simpatía. Aunque, antes de ponernos del lado de alguno o alguna de ellos, siempre esperamos con atención la reacción y comentarios de Poirot, que nos está guiando con su estilo muy particular y elegante a un momento cada vez más dinámico y emocionante de esta investigación. Ahora solo queda una pequeña formalidad, revisar cada uno de los equipajes de los pasajeros para encontrar, por una parte, lo que ya sabíamos que encontraríamos. Y por otra, aún más interesante, lo que sabíamos que no habríamos de encontrar. Llegado a este punto, como lectores estamos emocionados. Comenzamos a ver en nuestra mente con mucho más detalle, cada escena descrita e incluso cada gesto y movimiento de los personajes. Agatha Christie ha logrado su cometido. Ahora estamos inmersos en la historia e incluso, desconfiamos de los personajes cuando estamos cerca de ellos. Si acaso alguien entiende qué es lo que está pasando, definitivamente no somos nosotros los lectores. Y mucho menos los dos personajes que desde el momento del crimen han acompañado al detective, colaborando y atendiendo con dedicación cada una de sus instrucciones. Al lector de esta historia solo le queda una cosa por hacer, continuar leyendo la tercera parte y dejar trabajar al gran detective Hércules Poirot. Estamos convencidos de que él sabrá qué es lo que sigue a continuación. Tercera parte. Nuevamente ha ocurrido algo trascendente. Sin darnos cuenta, hemos llegado a la página 177 de esta novela y quedan poco menos de 60 más para descubrir al culpable. De alguna manera Agatha Christie se las ha ingeniado para llevarnos de forma amena y entretenida por esta historia, sin cansancio, sin fastidio, sin sentirnos abrumados como pasa con otros libros que describen por 2 o 3 capítulos detalles sin importancia. Aquí toda la lectura ha sido fluida a tal nivel, que a pesar de que llevamos horas dentro de un tren detenido en la nieve en algún lugar de Europa del Este, sin poder bajar ni recorrer más que unos pasos entre dos vagones y aún así, seguimos más atentos que nunca a esta historia. Lo único que nos queda claro hasta ahora, es que nada tiene sentido. Estamos más perdidos que antes y cualquier explicación a lo ocurrido resulta imposible de comprobar. Y partiendo de eso, nuestro detective no podrá hacer otra cosa sino descansar por un momento y dejar que su mente encuentre en el reposo las elusivas respuestas a esta situación. Pues bien, Poirot se ha decidido a resolver este crimen y tendrá que hacerlo de las formas más inesperadas e ingeniosas. Volverá a interrogar a cada pasajero en busca de aquello que antes había escapado a la luz. En un recorrido que nos mantiene en suspenso, con un intenso latir constante, la respiración profunda y las lágrimas cayendo de los ojos del lector, nos sumergimos en las emociones de cada uno de los personajes, empatizando con ellos, sintiendo a su lado cada detalle de sus historias. La atmósfera es tal ante tantas revelaciones, que en un momento dado, hasta uno como lector se llega inevitable a preguntar, ¿acaso podría yo ser el culpable? Ya nada nos sorprendería, si de pronto el detective volteara de las mismas páginas de este libro a mirarnos de frente y nos empezara a interrogar. Es seguro que nos quebrantaríamos ante la presión y confesaríamos también tener al menos una pequeña razón para sospechar de nuestra culpabilidad. Después de todo, también el lector ha estado dentro de este tren desde el principio y no ha podido abandonarlo en momento alguno, pues las últimas 60 páginas las vamos recorriendo con el ritmo tal de un tranvía, que atraviesa la nieve de un invierno por Europa y del cual no nos queremos ni podemos bajar. Esta novela es definitivamente sorprendente y admirable. Apenas podemos imaginar el impacto que habrá tenido en 1934, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos.
Los lectores seguramente habrán hablado de ella en todos los círculos sociales, en cada café, en cada reunión social, en las informales citas de negocios y en los grupos de amas de casa que se habrán reunido a tomar el té de un lado y otro del Atlántico. Una novela, que después de casi un siglo, sigue vigente y que no puede faltar en ninguna colección. Bien ha hecho Planeta de Agostini en iniciar este viaje de 60 libros de Agatha Christie con el asesinato en el Orient Express. Este es un libro, tanto en sus detalles físicos como en su contenido, que bien nos podría acompañar durante un agradable fin de semana en casa, o en unas vacaciones de descanso para leer en un rincón fresco, con suave brisa y ligera sombra. Aunque nos parece que en realidad, este es el libro ideal para leer durante un viaje poco apresurado y de largas pausas, ya sea a la espera de abordajes y transbordes en un aeropuerto, o quizá un viaje de negocios antes de cada cita, o en un recorrido de 2 o 3 días en autobús. Pero si algo podemos asegurar, es que este es el libro perfecto para leer, la próxima vez que decidas abordar un tren. Gracias por acompañarnos en esta nuestra primera reseña. Esta reseña fue escrita por nuestro amigo Armando Cervantes, quien muy pronto nos traerá el siguiente título de esta colección. Esperamos nuestro video haya sido de tu agrado y de ser así, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Book en Altum, para que muy pronto puedas ver nuestro siguiente video, una reseña del libro de Agatha Christie, Muerte en el Nilo. Te deseamos un excelente día. Atentamente, tu amigo y servidor, Alejandro Bock. Hasta pronto.